Hola, bienvenidos a Perdido entre Libros. Siempre me he preguntado por qué los campos de concentración soviéticos, Gulag, son tan poco conocidos y pocas personas hablan de ellos. Seguramente el 90% de la población sabe sobre los campos de concentración alemanes y el genocidio que cometieron, pero el porcentaje de personas que han oído hablar de los Gulag es muchísimo menor. No creo que llegue al 50%. Por esta duda, llegué a este libro, Gulag, de Anne Applebaum. Y lo primero que me encuentro es que la autora también piensa lo mismo y también se pregunta por qué es socialmente aceptada llevar imágenes de la hoz y el martillo en camisetas y gorras, pero totalmente inaceptable llevar la esvástica. La lección no podría haber sido más elocuente. Mientras que el símbolo de un asesinato masivo nos llena de horror, el símbolo de otro asesinato masivo nos hace sonreír. Seguro hay muchas explicaciones para encontrar las razones de estas diferencias. Entre ellas está la que nos entrega Applebaum. Hoy tenemos la convicción de que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra justa, y pocos desean que esa convicción vacile. Nadie desea oír que había otro aspecto, más tenebroso, de la victoria aliada, o que los campos de Stalin, nuestro aliado, se expandían exactamente cuando los campos de Hitler, nuestro enemigo, eran desmantelados. Nadie quiere pensar que derrotamos a un asesino de masas con la ayuda de otro. En este libro, que ganó el premio Pulitzer en el 2004, la periodista estadounidense hace un recorrido por estos campos, desde su creación, pasando por su auge, su importancia en el crecimiento económico de la Unión Soviética, su papel en la Segunda Guerra Mundial, los cambios tras la muerte de Stalin y finalmente su cierre. Escribir esta historia fue una tarea ardua y complicada, ya que muchos archivos aún permanecen clasificados y otros muchos más desaparecieron, especialmente los referentes a la época del terror de Stalin. Sin embargo, la autora logra recoger testimonios de varios sobrevivientes de los Gulag, además de cifras oficiales y algunos documentos que se dieron a conocer tras el Glasnost de Gorbachev. Los campos especiales de detención surgen en el archipiélago de Solovki, en el Mar Blanco, norte de Rusia, un lugar de temperaturas extremas y de difícil acceso, un lugar ideal para aislar a los enemigos del régimen. Recordemos que el 25 de octubre de 1917 los bolcheviques se toman el poder y una de sus primeras medidas para lograr controlar a la población fue la creación de la Cheka, una organización armada al margen de la ley, fundada por Lenin tras la llamada era del terror rojo en 1918. Así que en 1923 se inaugura este primer campo, en el cual se buscaba básicamente autofinanciarse con el trabajo de los reclusos, la reeducación de los presos políticos y la venganza. Y es que en estos campos se implementó la modalidad de trabajadores esclavos, lugares en que los prisioneros no tenían casi ningún derecho, cero comodidades y muy pocas esperanzas de salir, pero sí mucho trabajo que hacer. En estos campos, la alimentación dependía de cuánto trabajabas. Entre menos trabajabas, menos comías, y esto se convertía en un bucle sin fin que te conducía a la muerte por inanición. Stalin y su gobierno tiránico creaban cada vez más campos y cada vez enviaban más prisioneros a estos para poder compensar la deficiente mano de obra en lugares inhóspitos y poder avanzar tecnológicamente. Por ejemplo, la construcción del canal del Mar Blanco corrió a manos de estos prisioneros, de los cuales murieron al menos 25.000. Otro aspecto que nos retrata el libro es la época del terror que se vivió en 1937, época de la famosa purga de Stalin, en la que el líder soviético arremetió contra todos sus enemigos, con pruebas y sin ellas. Pero no solamente cayeron enemigos, también todos aquellos líderes de los Gulag a quienes se culpaba de los errores y malos funcionamientos de dichas prisiones. Stalin se lavaba las manos con la sangre de los soviéticos. También hace un detallado recuento de los cambios que se vivieron con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Cambios principalmente en el aumento de números de presos extranjeros y de prisioneros políticos. Cada vez más estos campos albergaban a más ciudadanos de los países que iban siendo controlados por el régimen soviético, Polonia o las naciones bálticas, por ejemplo. Años en los que se registraron las tasas de mortalidad más altas, especialmente entre 1942 y 1943. Este es un libro muy bien documentado, lleno de archivos, mapas y voces de personas que vivieron de primera mano este sufrimiento y este sistema lleno de injusticias, donde las personas eran juzgadas y procesadas sin ningún tipo de juicio y garantías, donde una persona podía terminar detenido por 5 años por llegar tarde a su trabajo, o a 10 por hacer un chiste sobre Stalin. Pero lo peor no era caer preso, era poder sobrevivir en lugares ubicados en sitios inhóspitos, donde el clima puede bajar a temperaturas de 30 grados bajo cero, sitios en que la ración de comida era mínima y las condiciones para dormir caóticas.
Cárceles en donde las mujeres eran violadas, eran miradas como objetos sexuales y muchas de ellas tuvieron que ceder a la presión de los jefes de prisiones o de los líderes de prisión para sobrevivir. Situación que también vivieron cientos de homosexuales o jóvenes indefensos. Un libro lleno de relatos que parecen sacados de un libro de horror o de ficción, pero que desafortunadamente fueron reales y marcaron varias generaciones. Un libro que nos acerca más a la verdad de los Gulag, lugares por los que, según los datos más moderados, pasaron 18 millones de personas entre 1929 y 1953, aunque contando las personas enviadas a trabajos forzados y a destierro la cifra puede llegar a los 28 millones, de los cuales al menos 3 millones murieron en solo estos 24 años. Un libro que nos adentra a una realidad que debemos conocer para no olvidar la historia de la mitad de Europa. Está claro que no aprendemos de nuestros errores y seguimos cometiéndolos sin importar que las circunstancias cambien, pero desafortunadamente hay algo que no cambia, siempre permanece nuestra naturaleza destructiva y nuestra ausencia de humanidad. Y ahora vamos con Todas las almas de Javier Marías. Gracias y sigan leyendo.